Hola crocheteros, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer este hermoso bolso. Está tejido en trapillo, tiene una hermosa flor en la parte frontal. Para adquirir estos materiales, en la caja de descripción del video te voy a dejar el enlace que te llevará directo a la tienda. Tienen muy buenos precios y hacen envíos a todas partes. En la caja de descripción del video también les voy a dejar las medidas del bolso. Espero que les guste y si les gusta los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita, compartan mis videos para que lleguen a más personas y comenzamos con el tutorial. Iniciamos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora vamos a cerrarlo, lo estiramos bien, pero con cuidado de que no se rompa. Tenemos que entrar ahora el gancho por este punto, por la parte de atrás. Enganchamos el trapillo. Ahora vamos a entrarlo en esta parte. Vamos a enganchar el trapillo atrás y vamos a sacarlo así. Vamos a hacer una cadena. Ahora, donde nace esa cadena, vamos a hacer un punto bajo. Así. Y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Este ya vale como un punto bajo, la primera cadena que hicimos, entonces en total tenemos que tener 16 puntos bajos. Terminé de hacer esa vuelta donde hacemos 2 puntos bajos en cada punto. En total, incluyendo la cadena del primer punto, tenemos que tener 16 puntos bajos. En este último punto voy a poner un marcador. Ahora aquí voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a saltar el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Y eso vamos a repetirlo por toda la vuelta. Estoy llegando ya donde está el marcador, hice una cadena, voy a saltar este punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Una cadena y tenemos que haber llegado al marcador con el punto que está antes del marcador sin trabajar. Entonces voy a hacer una cadena y donde está el marcador voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a cortar ese trapillo. Vamos a esconder como cuando estamos tejiendo con hilo, pero como esto es más grueso, yo les aconsejo que con un gancho más pequeño escondan ese trapillo así.
van escondiendo, luego lo cortan y seguimos trabajando a los dos. En cualquiera de las cadenas que hicimos aquí, en esta vuelta, vamos a unir el color nuevo. Y vamos a hacer 6 cadenas. Ahora vamos a trabajar en esta parte de las cadenas aquí. Entonces vamos a saltar ese y aquí vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar porque aquí vamos a trabajar en el punto tunecino. En el siguiente hacemos lo mismo. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde unimos el color nuevo, vamos a hacer lo mismo. Así. Ahora tengo 6. Vamos a sacar por los primeros 2. 2 más. Y los últimos 2. Hacemos una cadena y volvemos a trabajar aquí. Pero primero, en este, vamos a hacer el primero aquí. Así. Y ahora vamos a trabajar en estos 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y donde hicimos el otro punto aquí, vamos a hacer aquí uno también. Y empezamos a sacar de a 2. Y los últimos 2. Así. Ahora, para empezar aquí no vamos a hacer ninguna cadena. Vamos a saltar el primero y vamos a hacerlo en estos 4. Y el último lo hacemos aquí. Sacamos por los primeros 2. Y los últimos 2. Así. Y ahora, para terminar el primer pétalo, vamos a hacer puntos deslizados. Ya no vamos a trabajar aquí, ahora vamos a trabajar en este. Hacemos el primer punto deslizado. Dos.
3, 4 y el último lo vamos a hacer aquí mismo. Así. Ahí tenemos terminado el primer pétalo. Ahora vamos a saltar este punto y vamos a hacer un punto deslizado en la cadena que hicimos al aire. Así. Ahora, para el siguiente pétalo vamos a hacer 6 cadenas y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con este. Y vamos a repetir hasta que tengamos 8 pétalos. Estoy terminando ya el último pétalo. Aquí hice los puntos deslizados y voy a hacer el punto deslizado ahí mismo. Y para terminarlo voy a hacer un punto deslizado donde nace ahí el primer pétalo. Ahora voy a cortar y ahí mismo voy a sacarlo a la parte de atrás. Vamos a amarrar estos dos para que el color verde no se note. Lo escondemos en los mismos pétalos verdes y ya tenemos la flor terminada. Ahora, cada pétalo tiene 3 filas. Vamos a buscar en cualquier pétalo esta fila y detrás de este punto vamos a encontrar este punto. Así. Ahí vamos a unir el color con el que vayan a seguir trabajando. En este caso yo voy a usar el mismo que utilicé para el centro. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahora en la segunda fila voy a buscar ese punto. Y ahí voy a hacer un punto bajo.
la tercera fila, aquí detrás, así, otro punto bajo. Entonces tengo 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Voy a pasar al siguiente pétalo y voy a hacer lo mismo. En la primera fila, ahí detrás, voy a buscar ese punto. En la segunda fila, detrás, y ahí voy a hacer otro punto bajo. Y en la tercera fila del pétalo, ahí detrás, voy a hacer otro punto bajo. Voy a hacer 3 cadenas y voy a pasar al siguiente pétalo y voy a hacer lo mismo. Y eso es lo que vamos a hacer por los 8 pétalos. Terminé de hacer los 3 puntos bajos en cada pétalo. Estoy en el último, hice los 3 puntos. Ahora voy a hacer una cadena y voy a unir en este punto con un medio punto alto. Así. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Y en este espacio voy a hacer 2 puntos altos. Así. Ahora en los próximos 3 puntos bajos voy a hacer 3 medios puntos altos. Uno en cada punto. Y en este espacio donde hicimos las 3 cadenas, vamos a hacer 3 medios puntos altos. En estos 3 puntos bajos vamos a hacer 3 medios puntos altos también, uno en cada punto.
y en este espacio vamos a trabajar en puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y ahí mismo volvemos a hacer 3 puntos altos más. Así. Ya le vamos a ir dando forma. Ahora volvemos a trabajar en puntos medios altos en los siguientes 2 pétalos. Hacemos 3 medios puntos altos, 3 medios puntos altos en el centro aquí y 3 medios puntos altos aquí. Cuando lleguemos a este espacio vamos a trabajar lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos altos, 2 cadenas al aire y 3 puntos altos. Luego vamos a trabajar otra vez en medio puntos altos en los siguientes 2 pétalos. Volvemos a repetir lo mismo que hicimos aquí en este espacio. Volvemos a trabajar en medios puntos altos en los siguientes 2 pétalos y les voy a mostrar lo que sigue para terminar esta vuelta. Cuando llegamos aquí, ya hice los 3 medios puntos altos de este pétalo. Vamos a hacer 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y vamos a cerrar en la segunda cadena de las 2 que hicimos al inicio, 1 y 2. Con un punto deslizado. Para iniciar la próxima vuelta vamos a hacer una cadena. Y ahí mismo, donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Otro punto bajo en el siguiente y vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar a estas 2 cadenas que tenemos en el espacio de los 6 puntos altos. Ya hice todos los puntos bajos y llegué a la otra esquina donde están los puntos altos. Ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Paso al siguiente punto y hago un punto bajo y voy a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar
a donde tengo los puntos altos. Ahí voy a hacer 2 puntos bajos, voy a seguir trabajando un punto bajo en cada punto hasta llegar a esta esquina. Aquí hago otra vez 2 puntos bajos en ese espacio, sigo trabajando hasta llegar aquí y les muestro lo que sigue. Cuando llegamos al final, hacemos 2 puntos bajos. Si quieren dejarla de este tamaño, que mide más o menos 7 pulgadas y media, pues simplemente cortan el trapillo, entran el gancho así y ahí lo sacan y lo dejan así. Si la quieren hacer más grande, entonces no corten el trapillo, hacen esto mismo, ponen el gancho así ahí atrás, luego lo ponen por aquí y ahí hacen una cadena y siguen trabajando en puntos bajos por toda la vuelta y hacen esa misma vuelta hasta que tengan el tamaño que deseen. Yo voy a dejarlo hasta ahí, la voy a hacer pequeña, entonces voy a cortar el trapillo. Así, y estos dos los voy a esconder. Ya tenemos la parte de adelante terminada. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Vamos a hacer un anillo mágico y subimos con 3 cadenas. Hacemos 2 puntos altos y las primeras 3 cadenas nos van a contar como un punto alto. Entonces ahora hacemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos. Dos cadenas, volvemos a hacer 3 puntos altos. Dos cadenas, y repetimos 3 puntos altos. Así tenemos 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Estamos formando un cuadro. Entonces, para cerrar vamos a hacer una cadena,
y vamos a cerrar en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio. 1, 2, en la tercera. Vamos a cerrar con un punto bajo y vamos a cerrar este círculo. Ahora hacemos 2 cadenas y en ese espacio donde está la cadena al aire vamos a hacer un punto alto. En la tercera cadena donde hicimos el punto bajo para cerrar la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto encima de este punto y uno encima de este punto. Cuando llego donde están las 2 cadenas, voy a hacer ahí 2 puntos altos. Dos cadenas. Y ahí mismo vuelvo a hacer 2 puntos altos. Ahora, en los próximos 3 puntos altos voy a hacer un punto alto encima de cada punto. Comenzando ahí, en ese que está un poco escondido. Cuando llego a este espacio, ahí adentro voy a repetir esto. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Sigo haciendo punto alto sobre punto alto y en esa próxima esquina también repito esto. Sigo trabajando aquí y cuando llego a esta parte les voy a mostrar lo que sigue. Cuando llego a esta parte voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en la segunda cadena. Así. Ahora subo con 2 cadenas y en este espacio voy a hacer un punto alto. Donde hicimos el punto bajo para unir la primera vuelta que hicimos aquí, esta, voy a hacer un punto alto. En este punto hago otro punto alto. Y vamos a seguir haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí. Cuando llego a este espacio, ahí voy a hacer 2 puntos altos. Dos cadenas y ahí mismo en ese mismo espacio hago 2 puntos altos más. Y ahora vamos a hacer otra vez
un punto alto sobre cada punto alto, empezando en este de aquí que se queda un poco escondido. Voy a hacer todo eso de puntos altos. Cuando llegue a este espacio, repito lo mismo que aquí: 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y así voy a seguir trabajando por toda la vuelta hasta llegar aquí. Cuando llego a esta parte, voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en la segunda cadena, así. Ahora subo con 2 cadenas y en este espacio voy a hacer un punto alto. Donde hicimos el punto bajo para unir la primera vuelta que hicimos aquí, esta, voy a hacer un punto alto. En este punto hago otro punto alto. Y vamos a seguir haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí. Cuando llego a este espacio, ahí voy a hacer 2 puntos altos, dos cadenas, y ahí mismo, en ese mismo espacio, hago 2 puntos altos más. Y ahora vamos a hacer otra vez un punto alto sobre cada punto alto, empezando en este de aquí que se queda un poco escondido. Voy a hacer todo eso de puntos altos. Cuando llegue a este espacio, repito lo mismo que aquí: 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y así voy a seguir trabajando por toda la vuelta hasta llegar aquí. Llegamos aquí, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, y cerramos en la segunda cadena de las 2 que hicimos al inicio con un punto bajo. Y vamos a repetir otra vuelta exactamente igual. Subimos con 2 cadenas, hacemos un punto alto en este espacio, hacemos un punto alto en la segunda cadena donde cerramos la vuelta anterior con un punto bajo. Ahí hacemos un punto alto y seguimos trabajando punto alto sobre punto alto hasta llegar a la otra esquina. Cuando lleguemos a esa esquina, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y así vamos a seguir trabajando por toda la vuelta. En esta vuelta vamos a cerrar diferente. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena de las 2 que hicimos al inicio vamos a hacer en la segunda cadena un punto deslizado. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer una vuelta diferente. Donde hicimos el punto deslizado, ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo encima de cada punto alto.
así hasta llegar aquí. Cuando llego al primer espacio donde tenemos los puntos altos dividido por 2 cadenas, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora voy a seguir trabajando un punto bajo encima de cada punto. Y cuando llegue a la otra esquina voy a hacer 2 puntos bajos ahí mismo. Y vamos a seguir trabajando así por toda la vuelta. Aquí ya tengo las 2 piezas terminadas. Si ustedes hicieron esta parte, esta tapa más grande, entonces a la segunda le agregan la misma cantidad de vueltas que le hagan a esta. En esta he puesto 2 marcadores. Puede ser en cualquier esquina. En este lo puse en el primero de los 2 puntos bajos que están en este espacio juntos, y en este en el segundo. Aquí. Ahora lo voy a poner en este, aquí en el primero, y en esta esquina en el segundo. Así. Y vamos a seguir trabajando con esta pieza primero. Donde está este marcador, vamos a unir pero no vamos a trabajar tomando el punto completo. Vamos a trabajar tomándolo aquí y esta que está aquí. Así. Vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar. Y vamos a pasar al otro. Recuerden que también vamos a trabajar en cada punto tomando esa hebra que se ve ahí. Si no pueden entrar el gancho de una vez porque está muy apretado, lo pueden ir sacándolo con otro gancho más pequeño. Tengo 3 y los cierro los 3 juntos. Ahora, donde hicimos ese último punto, ahí mismo vamos a introducir el gancho. Vamos a pasar al siguiente y vamos a cerrarlo los 3 juntos. Hago lo mismo, ahí mismo. Paso al siguiente. Y lo cierro los 3 juntos. Y vamos a trabajar por toda esta vuelta hasta llegar donde está el otro marcador. Repetimos lo mismo. Cuando llego al punto antes del marcador, retiro el marcador y hago la misma puntada.
hago una cadena, giro mi trabajo y en ese primer punto voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a repetir lo mismo que en la vuelta anterior. Y vamos a seguir haciendo eso por toda la vuelta hasta llegar aquí. Y aquí ya estoy haciendo el último. Lo cortamos. Y vamos a esconder estos dos sobrantes. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacerlo aquí. Esta es la parte derecha y esta es la parte que vamos a usar para poner así. Entonces asegúrense de tejer para el lado derecho la primera vuelta. Yo voy a hacer esta y después la vamos a unir. Después que ya tengo las dos piezas con esas dos vueltas terminadas, vamos a unirla. Vamos a ponerla así. En este lado vamos a tomar el punto, solamente esta parte. Vamos a poner el trapillo por este lado. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a unirla haciendo puntos deslizados. Tomando de este lado, así, y de este lado vamos a tomar el punto completo. Así. Y vamos a hacer eso por todos los puntos hasta llegar. Vamos a unirlo todo hasta llegar a este lado. Aquí. Terminé de unir las dos piezas. Ahora vamos
vamos a seguir trabajando aquí arriba. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Donde está esta vuelta, ahí vamos a hacer un medio punto alto. Aquí vamos a hacer otro medio punto alto. Y en este punto vamos a hacer otro medio punto alto. Ahora vamos a trabajar en puntos bajos, pero no vamos a tomar el punto así. Vamos a entrar en el centro del punto. Y vamos a hacer un punto bajo. Paso al siguiente. Y vamos a seguir haciendo puntos bajos de la misma forma hasta llegar a esta esquina. Aquí les muestro lo que sigue. Cuando llego a esta parte, el último punto en el centro del punto bajo va a ser antes de ese punto que se trabaja solo en una hebra. Entonces ahí vamos a hacer un medio punto alto. Así. Ahora en este vamos a hacer otro medio punto alto. Y el otro lo vamos a hacer aquí. Ahora vamos a hacer uno aquí. El otro lo vamos a hacer aquí. Y aquí donde empezamos a trabajar solamente en la parte de atrás del punto, vamos a hacer otro medio punto alto. Así. 6 medios puntos altos. Y ahora en todos estos puntos vamos a trabajar haciendo un punto bajo, tomando el punto por el centro. Así hasta llegar a esta parte. Y cuando llego a este lado,
voy a hacer un medio punto alto en este punto. Otro aquí. Y el otro en ese punto que casi no se queda escondido ahí detrás. Y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en este punto. Después de hacer el punto deslizado, vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados. Un punto deslizado en cada punto por toda la vuelta hasta llegar aquí otra vez. Cuando llegamos a esta parte, vamos a cortar el trapillo . Y para que quede igual, como si fuera otro punto deslizado, con un gancho más pequeño, vamos a entrarlo en el primer punto deslizado. Lo vamos a pasar por debajo del punto deslizado. Lo estiramos. Y ahora lo vamos a entrar por el centro, en la parte de atrás, por el centro del último punto deslizado, así. Y lo estiramos. Ahora esto lo escondemos. Y ahora vamos a seguir haciéndole la parte de aquí arriba. Y para hacer las asas del bolso, ya yo tengo esta hecha. El video está publicado en mi canal. También se lo voy a dejar aquí para que vayan a verlo y la hagan. Solamente le vamos a poner una. Si no tienen estos aritos, pueden coserlo directamente al bolso y les quedará muy lindo. Si no quieren ponerle esto, también tienen la opción de conseguir una de estas, ponérselas aquí y se va a ver muy linda. A mí me gustan las dos opciones. También le puse este botón así, es de imán. Son de esos que vienen así. Solamente tienen que ponerlo en el trapillo y cerrarle estas dos partes y ya quedará puesto. Si quieren pueden forrarla, yo no la voy a forrar. Le voy a poner esto y les muestro ya cómo terminamos. Y así nos queda terminada. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, que lo compartan, les den me gusta, se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales y nos vemos en otro tutorial.